Es una bendición estar compartiendo el mensaje, amén. La palabra en esta mañana, la verdad que me siento honrado de estar compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. También yo tengo que agradecer por esto, por esta gran bendición de compartir la palabra. Por eso la recibimos, amén, porque sabemos que su palabra nunca vuelve vacía y tiene un propósito. Y creo realmente que hay un propósito de Dios con este mensaje, porque vamos a hablar de pelear la batalla de la fe. Pelear la batalla de la fe. Si hay algo que los cristianos tenemos que tratar de ejercitar, es esta lucha que hay en la vida, la lucha de la fe. Pelear la batalla, pero hacerlo con fe. Recién cuando estaba aquí esperando para salir y hablar de este mensaje, hablar de esta palabra, pensaba, ¿no? La vida ya es una batalla. Todos peleamos. Cualquier persona desde el momento que nace empieza a enfrentar a diferentes circunstancias y hay que pelearla. Amén. Uno cuando se encuentra con alguien, ¿cómo anda ahí? Peleándola, te dice. Pero hay formas de cómo te dice cómo la está peleando. Algunos te dicen, la vida está muy luchada. Pero ya ves que viene perdiendo. Se está comiendo muchos golpes, ¿no? Entonces, cuando te dicen así, bueno, te das cuenta que falta una dosis de fe. Falta un poco de fe. Y puede ser que cristianos se encuentran en esta condición. Están peleando la batalla y bueno, y hay momentos en que, vio como los boxeadores, que algunos entran al ring y empiezan a cobrar y a ligarla, y vos decís, pobre hombre, ¿cómo sale? Ahora mujeres también, ¿cómo sale de esa situación? Y le pegan. Bueno, muchos pelean la batalla de la vida, pero así. Cobran, y bueno, pero con fe, nosotros los creyentes, es distinto. ¿Por qué? Porque el que pelea nuestras batallas es el Señor. Por eso motivamos y declaramos por medio de este mensaje que vamos a pelear la batalla de la fe. Si tenés alguna batalla, si tenés alguna lucha, hacelo con fe. Hacelo con fe. Eso va a marcar la diferencia. Y esa fe la vamos a recibir. Un poco tenemos una fe natural que la tiene cualquier ser humano que está aquí en la tierra, esa fe que cualquier persona la tiene, pero también hay una fe poderosa que Dios derrama sobre nuestras vidas. Primero por medio de la palabra. La palabra que hoy estamos recibiendo nos da una dosis de fe. Por eso la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Cuando uno habla de la palabra, bueno, nuestra fe aumenta. Por eso me alegro de que esté en esta mañana aquí recibiendo la palabra, porque si andás con poca fe, bueno, recibí la palabra y tu fe, y la fe empieza a levantarse. El nivel de fe, si sabés de alguien que está desanimado, triste, angustiado y tiene poca fe, invítalo y decirle, vení a recibir la palabra. Es más, compartile la palabra. Léele la Biblia, solamente leerle un pasaje bíblico, un milagro que hizo Jesús aquí en la tierra, algo, un evangelio, un texto bíblico, le va a aumentar la fe. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Lee la Biblia, escuchá palabra, escuchá mensajes y tu fe va a aumentar. Si hay alguien aquí que está desanimado, con depresión, sin fuerzas y está medio aún como cristiano, pero está medio en una situación de que está a punto de bajar los brazos, recibí palabra de Dios y esa fe va a aumentar. ¿Por qué? Porque la batalla se pelea con fe. Los cristianos no andamos con fuerzas humanas, sino andamos con el respaldo divino. Y ese respaldo se manifiesta cuando nuestra fe está en marcha. Amén. ¿Cuántos necesitan fe? Todos, ¿verdad? Todos necesitan. Si tenés fe, necesitamos más. Porque la fe se desarrolla también. Por ahí tenés la fe enrollada. Por eso Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, quiere decir que la fe comienza con algo muy pequeño.
La semilla, el grano de mostaza es una planta que es muy grande, pero la semilla es muy pequeña, es un puntito, apenitas. ¿Qué nos dice Dios? Con ese puntito de fe que tengas, si lográs que se desarrolle, que empiece a crecer, que vaya en aumento, bueno, vas a ver la mano de Dios, cómo se va a mover en tu vida. Vas a ver cómo Dios se va a manifestar. Gloria a Dios. También en esto, a veces los evangélicos, los cristianos, somos un poco delirantes. Siempre estamos apuntando a cosas tan grandes que no arrancamos desde el puntito. Y por ahí nos imaginamos, me gustaría caminar sobre las aguas, me gustaría resucitar muertos, me gustaría ir a Siberia y que toda la gente se convierta, ir a África y, bueno, que hacer grandes milagros ahí. Apuntamos a cosas grandes y está muy bueno eso. Pero el puntito de fe siempre es un puntito. La semilla de fe siempre es una semilla y nunca se desarrolla. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo vamos a desarrollar? Para llegar a todas esas grandes metas que tengamos, tenemos que desarrollarla ahora. En la pelea de la vida tenemos que desarrollar la fe. Ahora, porque por ahí estamos siempre proyectando algo tan grande, pero nos convertimos, como decíamos hace unos domingos atrás, en prisioneros de esperanza con respecto a la fe. ¿Por qué? Porque en cosas de la vida cotidiana, en cosas pequeñas, siempre estamos con el puntito, con el granito pequeño y la fe nunca se desarrolla. Y lo que nos dice el Señor en su palabra es que nuestra fe tiene que ir en aumento. Así que la batalla que tengas hoy para pelear, pequeñas batallas o una gran batalla, pero algo personal, lo tenés que hacer con fe. Hacelo con fe. Y ahí es donde la fe se desarrolla. Ahí es donde la fe comienza a crecer. Y esa experiencia de fe te va a ayudar para otra gran batalla. Para otra. Y los que tenemos llamado, los que tenemos un deseo de servir a Dios, en nuestras batallas personales de la vida cotidiana, cuando tenemos victoria, después nos ayudan a tener victoria inclusive para eventos que tengan que ver con su obra, con el ministerio. Y así nuestra fe va creciendo, va creciendo. Y pasan los años y nos vamos a encontrar con una fe bien sólida, bien desarrollada. Por eso ahora, para la batalla de hoy, de esta semana, lo tenés que hacer con fe. Desarrollar la fe. Esa fe tiene que crecer, amén. Por eso el mensaje de esta mañana es eso. Vamos a pelear la batalla con fe, la batalla de la fe, amén. Así que vamos al primer punto de este mensaje. ¿Qué es la batalla de la fe? ¿Qué nos dice este punto? Dice, es pelear contra todo lo que se opone a Dios, su reino, su iglesia y sus siervos, amén. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí en esta mañana? Todos queremos ser siervos y somos servidores del Señor. Bueno, por ser siervos de Dios, hay enemigos que se levantan que no quiere que nos vaya bien. Usted tiene enemigos, hoy no lo voy ni a nombrar, pero está ahí. Cuando hay un siervo o una sierva de Dios, ella te mira con más bronca. Ellos te miran con más broncas. Esa es la verdad. Cuando uno se dispone a servir a Dios o ser un instrumento de Dios, bueno, ya hay un grupo de seres celestiales y a veces terrenales que te miran diferente. Te toman un poquito de idea. Son enemigos que se levantan. Los siervos de Dios contra la iglesia, se levantan también contra el reino de los cielos, se levantan contra los proyectos de Dios. Bueno, son enemigos y ese tipo de batallas se tienen que pelear con fe. Con fe. Por eso es un acto inclusive de negligencia alguna persona que quiere ser un instrumento de Dios y no desarrolla su fe. Porque lo va a intentar, lo va a tratar de hacer con sus fuerzas. Y Dios te dice, tenés que pelear la batalla con fe. Amén. Por eso, si hay algo que no vamos a poder evitar, por más que oremos, es que haya batallas,
que haya conflictos, si estás en medio de algún problema y te estás preguntando por qué pasa esto, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay montones de circunstancias de que por qué suceden las cosas. Y cuando uno se mete en ese terreno, terminás más confundido todavía. Si estás en medio de una batalla y estás lleno de por qué sucede esto, bueno, salí de ese lugar y empezá a decir, yo voy a salir de esta situación. Y voy a salir en victoria. Amén. Porque voy a pelear con fe. Voy a pelear con fe. Uno siempre quiere evitar cualquier situación complicada. El otro día escuchaba un científico que dice que nuestro cerebro como que no quiere problemas. Nuestra mente no quiere problemas. Entonces, si es por nuestro cerebro, le gustaría que nosotros estemos bien cómodos y sin ninguna clase de conflicto y no aceptaríamos ninguna clase de desafío. Nada, ¿por qué? Porque nuestro cerebro apunta a la tranquilidad. Y seguramente a usted le debe pasar en algunos momentos, no quiero ningún problema, no quiero esto, yo no quiero. ¿Por qué? Porque el cerebro se quiere acostumbrar a esto. Y los cristianos caemos en esta forma de pensar errada. No aceptamos desafíos, no queremos andar por fe, porque no queremos tener esa inquietud del desafío de Dios y avanzar, y apuntamos a la tranquilidad. Y Dios te dice, no, hay batallas y las tenés que pelear con fe. Y si querés servir a Dios, si querés hacer la voluntad de Dios, tenés que prepararte para ver, porque va a haber diferentes conflictos. Esta es la realidad. Sería engañarnos, sería no aceptar lo que sucede en este mundo, que hay conflictos, porque tenemos enemigos celestiales, enemigos que en el mundo espiritual atentan contra la creación de Dios, contra los que sirven a Dios, contra la obra de Dios, y para eso necesitamos pelearla a esa batalla con fe. Por eso ya tenemos que estar dispuestos, ya inclusive cuando nos levantamos a la mañana, a decir, esta batalla la voy a pelear con fe. Si te cuesta levantarte a la mañana porque tenés muchos problemas, bueno, te tenés que levantar y decir, voy a pelear cada una de estas dificultades, lo voy a hacer con la fe que el Señor me da. Lo voy a hacer con fe. No esquives a esta situación. No pienses que si seguís durmiendo todo se va a resolver. Sino, tomá un acto de valentía y decís, me voy a levantar en el nombre del Señor y voy a pelear la batalla. Lo voy a hacer con fe, con la fe que Dios me da. Luego de la palabra vamos a orar para que el Señor nos dé más fe, para que la fe que tenemos se desarrolle, se active, amén, se active. Y esa fe nos ayude inclusive a experimentar la obra sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos tener fe. Vamos a una palabra, un versículo bíblico, está en 2 de Timoteo capítulo 6, 12. ¿Qué es la batalla de la fe? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Gloria a Dios. Palabra que nos motiva. Gloria a Dios. Hay una idea, una filosofía cristiana de que algunos creen que ser cristiano es estar como flotando en una nube y que todo es tranquilo. Es más, a veces, inclusive yo lo he dicho, si es de Dios vas a estar tranquilo. Y a veces hay que analizarlo a esto. Hay desafíos de Dios que te ponen cierta presión. Yo no me imagino a Moisés cuando tenía delante el Mar Rojo y atrás a su pueblo, criticando, murmurando, y un poquito más atrás los egipcios que venían corriendo para matarlo. No me lo imagino a Moisés tranquilo, diciendo, no, estén tranquilos, yo me voy a la tienda y voy a orar tranquilo. No, estaba con la vara
mirando el mar, mirando para atrás. ¿Por qué? Porque son desafíos que causan presión. Pero en esas situaciones es donde se desarrolla la fe. Amén. En esa batalla. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo en este texto bíblico? Que tenemos que pelear la batalla con fe. Si estás delante del Mar Rojo o de cualquier situación que inclusive te está como apretando en el futuro, en lo que se viene, bueno, te está apretando, bueno, ese desafío, eso que te causa tanta presión, la mejor salida es hacerlo con fe. Pelear la batalla con fe. Por eso es muy importante, como le dice el apóstol a Timoteo, inclusive la vida eterna, tomala esta bendición, tomala. Hay acciones que todos los cristianos tenemos que tomar y eso se hace con fe. Lo que hacíamos hace un momento cuando orábamos y decíamos, yo tomo la bendición por la fe, yo lo tomo. Lo que Dios tiene, el regalo que Dios tiene para mí, yo lo tomo, lo arrebato, lo tengo que tomar. Muchas veces nosotros tomamos una actitud tan pasiva en la vida, aún como creyentes, que no tomamos las bendiciones del cielo que son para nuestras vidas. Y lo que el Señor nos dice en su palabra, hay bendiciones que hay que pelearlas. Hay que pelearlas, hay que reclamarlas, hay que luchar esta batalla de la fe. Por eso, en esta mañana vamos a hacer una oración y vamos a echar toda clase de desánimo, de incredulidad. Si por alguna razón el desánimo, la incredulidad que está en medio de la gente, en medio de la sociedad, y eso te está causando cierta influencia, bueno, tenemos que recibir fe y deshacernos de eso que es tan terrible para un cristiano, el no tener fe. Porque también la influencia, así como la fe la compartimos, soltamos la palabra y la fe aumenta, también el desánimo y la incredulidad a veces se puede apoderar de cada uno de nosotros. Amén. Y como ejemplo tenemos a Israel. Israel como nación, cuando estaba a punto de tomar la tierra prometida, hacía 2 años que habían salido de Egipto y estaban a punto de tomar la promesa. Moisés dice la historia allí en Éxodo que envió a 12 espías. Estos 12 espías tenían que ir y estudiar cómo era la tierra que ellos tenían que conquistar. Y entonces los 12 espías fueron y recorrieron y miraron, y 2 de ellos vinieron y hablaron con Moisés, Josué y Caleb, y le dieron a Moisés un mensaje muy alentador. Le dijeron, los vamos a comer como pan. La tierra es maravillosa. La tierra es bárbara. Es una bendición conquistar esta promesa. Pero hubo 10 de ellos que no fueron a hablar con Moisés, sino que primero fueron y hablaron con la gente, con el pueblo. ¿Y saben qué hicieron? Dieron un mensaje de incredulidad, un mensaje negativo. Y entonces empezaron... Vimos gigantes, para ellos somos como langostas, nos van a comer como bichos, nos van a pisar. Y bueno, y empezaron a hablar, y ese mensaje se extendió sobre todo el pueblo de Dios. Y dice que la gente se desanimó tanto que se amargaron, protestaron, se enojaron contra Moisés, contra Dios. A tal punto que esa gran bendición de tomar la tierra se postergó 38 años más por su incredulidad. Qué tremendo, ¿no? Fíjese el peligro de no ejercitar la fe y no pelear la batalla de la fe. Que bendiciones, conquistas que tengas en la vida, que tengas para tu ministerio, que tengas para tu familia, oportunidades que Dios quiera derramar sobre tu vida y que estén a punto de conquistarse, inclusive hasta se posterguen 10, 20, 40 años por tener incredulidad. Y esto le pasó al pueblo de Dios, porque se dejaron influenciar por estos 10 espías, se perdieron la oportunidad de tomar la tierra prometida. Por eso, queridos hermanos, no es un tema menor pelear la batalla de la fe. ¿Cuántos quieren fe? La tenés que reclamar con todas tus fuerzas.
Queremos fe porque es la mejor manera de pelear la batalla en el Señor. Amén. Con fe. Por eso en esta mañana recibimos fe de lo alto y declaramos que nuestra fe se va a activar. Se va a activar. Amén. Se va a activar en nuestras vidas. Vamos a otra palabra. Peleamos por su bendición. Génesis 32, 28. Acá vemos uno de los patriarcas, Jacob, dice, entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, Señor. Y acá también nos muestra la palabra que la fe, la batalla de la fe, inclusive se pelea para las batallas internas y los problemas personales que aún tenemos delante de Dios. Si usted lee la vida de Jacob, Jacob era un hombre que no solamente tenía problemas que rodeaban su vida, conflictos con la familia, enemigos, muchos problemas, sino también él tenía problemas en su interior. ¿Por qué? Porque era una persona escogida por Dios, era parte del linaje en donde iba a salir una gran nación, pero su testimonio era un desastre. Su testimonio era un desastre. Su vida personal, es más, Jacob quería decir, su nombre quería decir engañador. Y si usted estudia la vida de Jacob, va a ver que era un hombre que buscaba la bendición de Dios, pero de vez en cuando hacía algo en sus fuerzas y a alguien estafaba, a alguien le mentía. A tal punto que en un momento engañó a su hermano y le robó la bendición. Le robó la bendición. Engañó a su padre porque se disfrazó, se puso piel de oveja y entró su padre agonizando y le hizo creer que era su hermano. Hay que ser bravo para hacer eso, Tu padre agonizando y él se disfrazó y el padre le dijo, ¿sos de Esaú? Sí, le dijo, quiero tu bendición. Bueno, una historia que seguramente usted conoce y si no la conoce está allí en Génesis. Se armó un escándalo familiar. La madre nunca más vio a su hijo. ¿Por qué? Porque el otro hermano juró matarlo. Juró matarlo. Entonces, porque había causa, era un estafador, le robó la bendición. Y la bendición en ese tiempo también tenía que ver con dinero, riqueza, herencia. No era solo la oración, era mucho más. Así que era una estafa. Bueno, este Jacob también en un momento tuvo que pelear la batalla de la fe, pero para cambiar su corazón. Y yo estoy seguro que en esta mañana muchos saben que tienen que cambiar, que el problema no son los problemas y enemigos externos. Hay un enemigo interno que tiene que cambiar, ¿amén? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En tus fuerzas? ¿Lo vas a hacer tratando de salir adelante en tus fuerzas, con tu voluntad? ¿O lo vas a hacer con fe, con la ayuda de Dios? Hacelo con fe. Por eso también, para recibir el perdón de Dios, también para recibir la misericordia de Dios se necesita fe. Porque hay mucha gente que escucha el mensaje y no cree que sus pecados pueden ser perdonados. No lo acepta. Dice, no sabés lo que hice. No sabés, me siento culpable y no recibe el perdón de Dios por incredulidad, por falta de fe. Así que lo primero que tenemos que ejercitar en esta batalla de fe es que recibimos el perdón de Dios porque Dios lo dice. Porque Dios declara que Él nos ama y nos perdona. Y que Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados. Por eso Jacob tuvo que pelear, y le dice, peleaste con Dios y con los hombres, porque era una bendición que se pelea con fe, es una batalla de fe, pero que hay que poner toda la voluntad, hay que poner voluntad.
Hay que poner la voluntad en las manos de Dios y decirle, Señor, yo quiero cambiar. Yo me esfuerzo por cambiar. Jacob podría haber dicho, ya está todo perdido. Lo defraudé a Dios, defraudé a mis padres, defraudé a la sociedad, perdí el llamado, se pierde el sueño de Dios de hacer una nación grande. Está todo perdido. Pero, porque él era una persona que dejaba mucho que desear, pero no, también ahí él peleó la batalla y lo hizo con fe. Y dijo, esto no puede seguir así, yo tengo que cambiar. Esto no puede seguir así, yo tengo un llamado, tengo un propósito de Dios. No voy a bajar los brazos, y peleó la batalla, peleó por la bendición. Lo que el Señor nos dice en esta mañana, que no nos resignemos. Seguramente Jacob había probado un montón de veces con tratar de cambiar, había tratado un montón de veces con tratar de cambiar su destino y no lo había podido haber hecho, no lo pudo hacer. Pero llegó un momento que tomó la decisión por fe de pelear por la bendición. ¿Y saben qué pasó? Dios vio esa actitud de fe y es lo que le dice. Ya no te vas a llamar Jacob, el engañador, el estafador, sino ahora te vas a llamar Israel. Amén. Israel, conforme al sueño de Dios, conforme al diseño del Señor. Lo que Él había declarado que así iba a ser en este hombre, bueno, eso iba a pasar porque había peleado la batalla de la fe. Amén. No importa cuál sea tu condición en esta mañana, no importa cómo te encontrás, lo importante es que le creas a Dios. Inclusive que no te creas lo que vos te decís, lo que dice la sociedad, el cartel que tengas. No lo aceptes de ninguna manera y que ahí pelees también con fe y le digas, Señor, yo creo a tu palabra. Lo que decís que yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Tengo propósito, tengo llamado. ¡Aleluya! Otra cosa es incredulidad. Si te quedás con la postura de que, acá estoy, yo soy Jacob, de vez en cuando estafo, miento, de vez en cuando, y me quedo así, no hay salida, lo intento, no puedo. No, estás aceptando el propósito diabólico. Estás por incredulidad doblegando tu fe. Y lo que el Señor nos dice en esta mañana, que nos levantemos en fe y que aceptemos y creamos en lo que Dios dice. Dios tiene un gran propósito para nuestras vidas. Es más, para cada uno de nosotros Dios tiene cosas grandes, grandes bendiciones, grandes conquistas. Por lo tanto, nos levantamos en su nombre. Peleamos la batalla de la fe. ¿O nos vamos a rendir? ¿Qué dice el Señor de aquellos que retroceden? No agradan a Dios. Igual que el no tener fe. La forma de agradar a Dios es con fe. Amén. Por eso nuestra fe se tiene que levantar y cada una de nuestras batallas se tienen que pelear con fe en Él. Vamos a otra palabra. Peleamos por su voluntad. Y dice Jeremías capítulo 1, versículo 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él está con su pueblo. Él está con sus hijos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero ¿para qué está? ¿Para solo acompañarnos? ¿Para solo estar? No, Él está para librarnos. Él está para sacarnos. A veces hay personas que están para decirnos lo que está mal, pero nada más. No, Él dice, yo voy a estar y te voy a librar.
y te voy a librar. Y esto es una gran oportunidad que tenemos en medio de la dificultad, de declarar que Él nos va a librar. Si se ha levantado un gran enemigo sobre tu vida, Él está para librarte. El enemigo se va a levantar. Problemas puede haber, amén. Problemas puede haber, pero Él está para librarnos. Él está para librarnos. Declararlo conmigo, Él está para librarme. Él nos libra de todos nuestros enemigos. Él te va a librar. Que esta declaración de fe sea continua en tu vida cuando hay una dificultad, cuando hay un problema, cuando ves que parece que no hay salida a tu vista terrenal. La realidad, cuando ves que parece que no hay salida, es un gran momento para empezar a declarar que el Señor tu Dios te va a librar. Nuestro Padre Celestial nos va a librar de todas las dificultades que se levanten. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a darle un gran aplauso. Es promesa de Dios, promesa del Altísimo. Gloria a Dios. Él está para librarnos. Vamos a otra promesa. Peleamos por justicia. Nos dice Lucas, capítulo 18, versículo 8. Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Pero aquí viene la pregunta para la iglesia de esta era, para la iglesia de esta generación, para todos nosotros. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? ¡Gloria a Dios! ¿Y por qué Jesús hizo esta pregunta? Porque también puede pasar que en estos tiempos de tanta influencia, en donde uno ya por salís a la calle, en donde vas a comprar algo, donde vas a visitar a alguien, donde te encontrás con alguna persona, te encontrás con un comentario muy parecido al que hicieron los 10 espías, que te pueden influenciar. Y si uno no se levanta en fe, nuestra fe comienza a apaciguarse, se puede hasta apagar. Si hay algo que uno puede aprender de este pasaje bíblico, es que Dios nos enseña, Jesús nos dice, nuestra fe, la fe de la iglesia se puede apagar. Y por eso pregunta, cuando yo venga, ¿voy a encontrar gente con fe? Porque puede pasar que muchos van a perder la fe. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Ese es un gran tesoro que todos nosotros tenemos que cuidar, que nuestra fe no se apague. En medio de tanto desánimo, en medio de tanta incredulidad, nuestra fe no se tiene que apagar, sino tiene que ir en aumento. Este es el desafío para la iglesia. Este es el desafío para tu vida. Así que si mañana estás trabajando en la fábrica, lo que estés haciendo, lo que produzcas, seguramente vas a estar trabajando, haciendo tus cosas, concentrado, y siempre hay un compañero, una compañera que va a hablar con vos y va a empezar a contarte, y viste lo que pasa, y viste, y empieza el espía a contarte. Nos van a pisar como langostas, como cucarachas. Los problemas nos van a pasar por arriba. ¿Y por qué? Porque es lo que tiene el mundo, es lo que puede ofrecer. No te va a ofrecer fe, no te va a alentar. Y se viene, y vos ahí vas a tener que tomar la decisión si recibís eso y si lo aceptás en tu corazón o si te quedás con la palabra. Y tu fe sigue aumentando. Y declarás, el Señor me va a librar de todos mis enemigos. Amén. El Señor me va a librar de todas las dificultades. Gloria a Dios. O por ahí te
sentás en la mesa y empezás a escuchar alguna noticia en tu casa y ves si la mayoría de los noticieros, de las noticias, no son buenas noticias. De 20 malas noticias hay una buena y te lo pasan. El oso panda tuvo cría en China y pasa. Es la mayor buena noticia que te ofrecen, esta es la realidad. Que nació un gorila en África, son buenas noticias, por ahí estaban en extinción, espectacular, pero viste, un poquito más, no. Entonces, y después te viene la ametralladora de malas noticias. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? No digo que escapes de la realidad y que no mires nada, quédate al tanto de todo, pero también tenés que saber elegir hasta dónde. Si eso va a llenar tu vida, va a influenciar tu vida, va a hacer que bajes los brazos y te olvides de las promesas de Dios. Por esto es la pregunta, cuando yo venga aquí a la tierra, dijo Jesús, ¿voy a encontrar fe o voy a encontrar gente que, inclusive cristianos, hombres y mujeres que venían a las iglesias pero recibieron tanta influencia de los medios, de los compañeros de trabajo, de los vecinos, de los familiares y apagaron su fe? ¿O fueron gente que aún en medio de tanta batalla de comunicación mantuvieron su fe firme y no solamente estuvo firme, sino que aumentó? Y así pelearon cada situación personal. Así la iglesia avanzó en medio de tanta maldad y pudo conquistar las promesas. El Señor tiene que venir a buscar a esa iglesia, una iglesia con fe, amén, con fe poderosa. Aleluya. Por eso le vamos a dar la orden a ese puntito de fe, a ese granito de mostaza, que comience a crecer. Que no te quedes con un puntito de fe, sino que tu fe se desarrolle, porque es la única manera de que un cristiano puede pelear la batalla. Es la única manera, con fe, lo hacemos con fe. Y es ahí donde nuestra fe se va a desarrollar. Vamos a otra palabra. Peleamos para no contaminarnos. También esto es una decisión de fe, y es la decisión de fe que tomó Daniel. Daniel dice, allí en el capítulo 1, versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! También, para que el mundo no sea una influencia para nuestras vidas, necesitamos fe. Hay una generación de creyentes que, en vez de tomar la misma decisión que tomó Daniel, en medio de la maldad, vive huyendo de todos los lugares. Entonces el comentario que uno escucha, no, dejé de trabajar en este lugar, me fui de esta oficina, porque no sabes, el dueño era un bandista, porque había un compañero que era brujo. Y entonces, no, ¿saben por qué? Y así viven cambiando de lugares, se van de casa, no, me fui a esta casa porque escuchaba una voz, así que ando buscando otra casa, en vez de reprender ese demonio, no. Y así viven cambiando de casas, cambiando de barrios, cambiando de trabajos, cambiando de lugares, cambiando. ¿Por qué? Porque en todo encuentran lugares que lo pueden llegar a contaminar, y por falta de fe no toman la decisión, la misma de Daniel, de decir, aún en medio de este lugar, porque Daniel estaba en una nación pagana, no estaba allá en Israel. Daniel y su familia habían sido deportados. Es más, algunos creen que gran parte de su familia había sido asesinada. Así que Daniel estaba con poca familia, solo, estaba en un lugar que se practicaba otra religión, se hablaba de otros dioses. Las comidas del rey y el vino eran cenas de fiesta, de toda clase de prácticas. En medio de ese lugar estaba Daniel.
Y fíjense que Daniel no pidió que lo sacaran de ese lugar. Pidió no comer, no compartir. Pero Daniel durante años estuvo en medio de ese lugar y no se contaminó. No sacaron. La única forma de lograr esto es con fe, teniendo fe. Quiere decir que vamos a estar en medio de un mundo lleno de maldad. En medio de un mundo que quizás hasta nos podemos escandalizar. Pero Dios no quiere que vivas huyendo, escondido. Como lo he dicho muchas veces, así terminaron en la época medieval algunas personas y terminaron construyéndose monasterios y se encerraron pensando que así iban a ser más santos. Y fue peor todavía. Se contaminaron más porque el problema lo tenían en su corazón. Amén. Por lo tanto, la mejor manera de no contaminarse en este mundo es también peleando esta batalla con fe, teniendo certeza que nuestro Redentor es Cristo. Amén. Teniendo certeza que aún en medio de tanta maldad está el Espíritu de Dios en nuestras vidas que nos va a dar la fortaleza para salir en victoria. Que nuestra fe no se va a apagar y no nos vamos a contaminar. Amén. Así que no huyas de ningún lugar. No te corras, si Dios te puso en algún lugar, no te corras. Orá para que el Señor te dé la fortaleza. Porque Él es nuestra fortaleza. Él nos da autoridad. Él nos da poder. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos necesitan la ayuda de Dios para no contaminarse? Todos la necesitamos. Amén. Todos. Pero como decíamos cuando orábamos hace un momento, el poder de Dios se glorifica en nuestras debilidades. Quiere decir que en aquellas áreas que Dios sabe que somos vulnerables es donde más Dios nos va a dar su poder. Donde Dios más va a actuar en nuestras vidas para que podamos vivir en victoria. Otra palabra. Gedeón pelea la batalla de la fe. Entonces, dice Jueces capítulo 6, 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Amén. Un hombre, cuando usted lee la historia de los jueces, que lo puede leer allí en su hogar, va a ver la historia de Gedeón, era un hombre que dudaba mucho. Un hombre que estaba lleno de dudas. Era un hombre que, dice la historia bíblica, que de él y de su familia no se esperaban grandes cosas. La vida de Gedeón, cuando uno la lee, encontramos que no hay muchas expectativas en él, diferente a Jacob. Jacob era un engañador, un estafador, un hombre que tenía que cambiar mucho, pero había expectativas en él, había promesas. Bueno, en Gedeón no se sabe de ninguna promesa, no había llamado, había problemas. Y era un hombre que él dudaba inclusive de sí mismo. Y si usted lee esta historia va a encontrar que duda de Dios, hasta está enojado con Dios, porque le dice en un momento, Señor, mira, si estarías con nosotros no nos iría tan mal. Porque es lo que pasa cuando la pelea de la vida no se hace con fe. Uno empieza a protestar. Y esto le pasa a los cristianos, cuando no tienen fe, empiezan, y si al final, ¿para qué voy a la iglesia si me va peor? ¿Para qué oro si me va peor? Y le dice, Dios, no me ayudas nunca. Bueno, ¿por qué? Porque empezamos a quejarnos y la fe comienza a apagarse. Así estaba Gedeón. Pero en un momento Dios lo tocó. Dios lo comenzó a llamar. Le empezó a hablar. Y este hombre poco a poco fue venciendo su incredulidad, que para esto es esta palabra, para que entiendas que Él sabe nuestra lucha interior. Por eso habla de batalla de fe. Él sabe que en nuestro interior hay un ser que muchas veces se levanta y es incrédulo y que duda. ¿Cuántos pelean contra ese enemigo? ¿No? Que acá podemos estar saltando y hablando de la palabra, pero en tu mente se cruza ahí, pero, es ese ser incrédulo, es el gran enemigo de la fe.
Y pelea. Todos tenemos esa lucha interior, todos. Batallamos, peleamos, todos. Gedeón, bueno, peleaba contra esa incredulidad y la incredulidad ganaba por goleada. Dudaba de todo. Entonces, pero en un momento tomó la decisión de decir, no, voy a pelear con fe. Voy a pelear. Y cuando se empezó a levantar en fe, empezó a ver la mano de Dios. Empezó a ver. Un hombre común, en él había pocas expectativas, pero Dios empezó a hacer una obra grande. Quizás la gente tenía pocas expectativas en él, la sociedad, pero Dios seguía viendo un gran hombre que podía tener grandes conquistas. Y esto nos puede pasar a nosotros. Nosotros tenemos pocas expectativas de nosotros mismos, los demás no te ven mucho tus grandes éxitos, porque no los hay. Pero no importa, Dios te ve. Dios mira tu corazón. Dios mira. Gloria a Dios. Si hay algo que me encanta de la palabra de Dios, que Dios siempre levantó personas comunes, personas que no tenían, no sé, solamente podemos decir, Moisés era una persona que se destacaba, Pablo, que era un intelectual de la época, pero los demás eran personas comunes que solamente los conocían sus familiares. Pero Dios sí. Y quizás acá hay alguien que es muy famoso. Bueno, lo saludamos, no sé, no lo voy a nombrar tampoco. Por ahí hay alguien que es muy conocido en la sociedad, pero la gran mayoría de nosotros nos conoce la familia nada más, ¿verdad? O el grupo de la iglesia. Pero Dios sí nos conoce. Dios te conoce. Y Él mira tu corazón. Y quiero decirte de parte de Él, como también me lo digo para mí, Dios tiene grandes expectativas de cada uno de nosotros. Dios tiene grandes expectativas. ¡Aleluya! Por eso Él dice que en el cielo todos tenemos un nombre especial. Yo no sé si notaron que estos versículos bíblicos que recién compartíamos, todos Dios les pone otro nombre. Allí a Jacob, él aquí en la tierra tenía un nombre terrenal, pero en el cielo Dios lo llamaba de otra manera. Israel quiere decir padre de multitudes. Así lo llamaba Dios. Quiere decir que Dios hasta no tenía en cuenta todo lo que él era aquí en la tierra. Él sabía que Jacob podía cambiar y cambió. Y cambió. Bueno, de Daniel también. De Daniel en el cielo se habla como el muy amado. Acá tenía dos nombres. Uno Daniel, nombre hebreo, otro Belsasar, que le habían puesto los paganos, pero en el cielo se le llamaba como el muy amado. Y yo no sé qué nombre tenés. Por ahí tenés un par de nombres. Por ahí te llamás Ramona, pero te dicen Tita. Ah. Pero en el cielo, ¿cómo te dicen? Por ahí te llamás Francisco, te dicen Paco, la sociedad, pero Dios tiene un nombre especial. Tiene un nombre y hay que pelear la batalla por ese nombre. Ese nombre, porque en el cielo se habla de ese nombre y todos nosotros tenemos un nombre especial por Dios, porque para Él somos seres especiales. Y para lograr eso lo tenemos que hacer con fe. Gloria a Dios. Así que acá hay que elegir. ¿Qué nombre querés? ¿El que tenés acá? ¿El que te dicen? ¿O el que dice Dios en el cielo? Yo quiero el de Dios. No lo conozco, pero yo quiero el de Dios. Y sé que todos los que estamos aquí queremos el del Señor. Por eso vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una declaración de fe. Gloria al Señor.
Porque la pregunta es esta: ¿cómo peleamos nuestras batallas? Solo eso. Las batallas las vas a tener que pelear. Es más, podés pelear inclusive una batalla con los brazos caídos y te van a pegar hasta que caes. Podés pelear sin ganas, podés pelear protestando, podés pelear en tus fuerzas y vas a tener un poco más de duración, pero las podés pelear con el Señor. Y lo que vamos a declarar en esta mañana con fe, que vamos a pelear la batalla de la fe. Amén. Las batallas se pelean. La vida es una lucha constante, pero lo vamos a hacer con fe. Amén. Prepárate para vivir de esta manera. Por eso declaramos que pelearemos la buena batalla de la fe y veremos a Dios abriendo camino delante nuestro. Amén y amén. Sí, Señor. Él abre camino.